Bien, entonces vamos a continuación a demostrar el llamado teorema de descomposición de Jordan. Este teorema afirma que toda función de distribución f puede ser expresada como una combinación lineal de una función de distribución de tipo discreto más una función de distribución de tipo continuo. La demostración de este resultado es constructiva, o sea, nos dice cómo encontrar efectivamente las dos funciones. Lo primero que podemos observar es que si la función de distribución f no tiene ningún punto de discontinuidad, entonces en ese caso la función f estaría coincidiendo con la función fc y no habría nada que demostrar. Entonces vamos a suponer que los puntos de discontinuidad de la función f son los siguientes. Entonces, supóngase que el conjunto de puntos de discontinuidad de f es no vacío. De discontinuidad f es no vacío. Sean, digamos, x1, x2, etcétera, dichos puntos, o sea, los puntos de discontinuidad de la función f. ¿Sí? Y vamos a presentar, vamos a suponer p sub k, la magnitud del késimo salto de la función de distribución f, es decir, la magnitud del salto en el punto de discontinuidad x sub k. Esto para acá, 1, 2, en adelante. Vamos entonces a definir la función f sub d de la siguiente manera. F sub d de x la vamos a definir como alfa a la menos 1 por la suma x sub k menores o iguales que x de los p sub k, donde el alfa está definido como la suma de las magnitudes de todos los saltos. Las magnitudes de todos los saltos. Los saltos. Bien. Es fácil verificar que esta función resulta ser una función escalonada y entonces corresponde a la función de distribución de una variable aleatoria de tipo discreto. Ahora, existe la posibilidad de que la suma de las magnitudes de todos los saltos sea 1. Si esto llega a ser así, entonces ¿eso qué estaría diciendo? Estaría diciendo que la función original, la f, es una función discreta y coincidiría con la fd. Entonces, vamos a suponer, si alfa es igual a 1, entonces nosotros estaríamos diciendo que fd coincidiría con la f. Entonces ahora supóngase entonces que el alfa es diferente de 1. ¿Sí? Entonces que alfa es diferente de 1. Y vamos a definir, entonces vamos a definir la función f sub c de x. La vamos a definir entonces como f de x menos alfa veces f sub d de x sobre beta. Donde beta es sencillamente 1 menos alfa. A continuación es fácil verificar, entonces es fácil verificar que esta función, ¿sí?, que la función fcx es continua y por la forma como fue construida, ¿sí?, la forma como se definió, se tiene claramente que la función f sub x es igual a alfa f sub d de x
más beta por f sub c de x. Veamos el procedimiento en un ejemplo concreto. Vamos a suponer que x es una variable aleatoria cuya función de distribución está dada por lo siguiente. Vamos a suponer que la función vale 0 si x es menor que 2, vale 1/9 de x más 1/9 si el x está entre 2 y 5 y vale 1 si el x es mayor o igual que 5. Entonces se puede ver la gráfica de la función sería de la siguiente forma. Tenemos x, y. Entonces para x menor que 2 el valor de la función es 0. ¿Sí? Para x igual a 2 el valor sería 2/9 más 1/9, es decir, 3/9. ¿Sí? 3/9 para x igual a 2. Para x igual a 5, si hubiera estado definida por esta ecuación, nos estaría dando 6/9. Entonces tendríamos esto acá, ¿sí? Aquí abierto y aquí cerrado, ¿sí? Aquí cerrado. Y en 5, entonces el valor hubiese sido 6/9. Tendremos esto sería, y para los mayores o iguales que 5 el valor es 1. Entonces esto es lo que estaríamos obteniendo. Aquí borramos este punto y tendríamos entonces que esa sería o correspondería a la gráfica de la función de distribución de la variable aleatoria x. Los puntos de discontinuidad de esta función pues están en el punto x1 igual a 2 y x sub 2 igual a 5. Y las magnitudes de los saltos son entonces p sub 1 sería igual a 3/9, o sea, 1/3. Y p sub 2, la magnitud del otro salto sería 9/9 menos 6/9, o sea, también 1/3. Entonces, ¿quién sería alfa? Entonces, alfa va a ser igual a la suma de las magnitudes de los saltos, que en este caso sería 2/3, y beta sería igual entonces a 1/3. Veamos a ver quién es f sub d de x. Entonces, de acuerdo a lo que acabamos de hacer, esto nos estaría dando igual a alfa a la menos 1, que sería entonces 3/2, suma sobre todos los x sub k menores o iguales que x de los p sub k. Si el x es menor que 2, pues ahí no hay ningún salto, entonces esta suma nos daría 0 y nos daría entonces 0 si el x es menor que 2. Si el x está entre 2 y 5, entonces solamente hay un salto que es el que corresponde al punto 2 y la magnitud de ese salto sería 1/3, y entonces al hacer esta suma nos daría simplemente 1/2. Si x está entre 2 y 5. Y si el x es mayor o igual que 5, entonces nos estaría dando 3/2 más la suma de las magnitudes de los saltos, que sería 2/3, o sea, me da 1 si el x es mayor o igual que 5. Veamos a ver, aquí sería igual entonces la f sub c de x. Entonces comenzamos. Entonces sería, si el x es menor que 2, tanto f de x como f sub d de x vale 0, o sea, esto sería 0 si x es menor que 2. Si x está entre 2 y 5, entonces vamos a ver cuánto nos quedaría esta expresión. La f de x, la función original, entre 2 y 5, está valiendo 1/9 de x más 1/9. Y la función de distribución discreta entre 2 y 5 vale 1/2, y multiplicado por alfa, el alfa era 2/3, entonces me quedaría menos 2/3 por 1/2, ¿sí?
Y todo esto lo tenemos que dividir por beta, que es 1/3. Entonces aquí me quedaría finalmente 1/9 de x más 1/9 menos 1/3 sobre 1/3. Y haciendo la operación indicada, entonces nos va a dar finalmente que esto es 1/3 de x menos 2/3. Y entonces eso si x está entre 2 y 5. Y si el x es mayor o igual que 5, entonces nos va a dar la f de x es 1 menos, entonces quedaría alfa de f de x, pero alfa es igual a 2/3 y la función f vale 1 y sobre esta que sería 1/3 y en total